Hola de nuevo, vamos a iniciar ya este tema que es el de problemas métricos en el espacio. Es un tema que realmente no tiene por qué ser muy complicado si entiendes bien todo lo anterior. El problema es que si te falla cualquier parte de los temas de vectores, rectas, planos o similares, ese se va a hacer muy largo en el sentido en el que no vas a saber realmente por qué hago muchas de las cosas que hago aquí. En el fondo, ya digo, si todo lo anterior lo controlas, no vamos a añadir nada de teoría nueva a este tema, pero si te falta cualquier cosa, vas a tener muchos problemas. Entonces, mi sugerencia es que te mires muy bien los temas anteriores y cuando los domines correctamente, saltes ya al tema de los problemas métricos en el espacio. Para ver un poco la introducción, como siempre, vamos a compartir pantalla. Y fíjate un poco así por encima lo que tenemos aquí en este tema. Lo primero es ver ángulos entre diferentes elementos. Pues por ejemplo, si tenemos dos rectas en el espacio, vamos a ver cuál es el ángulo entre ellas, pero también podríamos buscar cuál es el ángulo entre un plano y una recta. No va a ser, insisto, nada complicado. O sea, este ángulo sería, pues para que se vea más o menos algo así, sería como este de aquí. No es nada complicado, pero como digo, hay que controlar vector normal, vector director, etcétera, etcétera. ¿Qué más vamos a ver? Distancias entre diferentes tipos de objetos y en este sentido pues tienes distancia, por ejemplo, entre puntos y puntos, ¿vale? Sería la primera de las opciones. Distancias, por ejemplo, entre un punto y un plano sería la siguiente opción. Distancias, por ejemplo, entre una recta y un punto también, ¿vale? Sería otra opción distinta, pero también tenemos distancias entre dos rectas, para lo cual tienen que ser paralelas, por supuesto. Distancia entre una recta y un plano, de nuevo tienen que ser paralelos para que tenga sentido este cálculo. Si se cortan en algún punto, la distancia es cero. Si las rectas no son paralelas o se cruzan, ¿vale? Aquí también podrían cruzarse. La distancia en este caso sería cero, si se tocan sería cero. Y por supuesto también pues podríamos ver distancias entre dos planos. Entonces, entre dos planos que sean paralelos, si no son paralelos la distancia sería cero. También se podrían calcular distancias entre dos planos. Aquí también hemos añadido áreas y volúmenes de figuras, aunque esto ya nos remitimos al primero de los vídeos, a los vídeos de vectores, porque en el fondo lo que estamos haciendo es pues áreas de paralelepípedos, ¿vale? Áreas de paralelogramos también, volúmenes de figuras en 3 dimensiones, por ejemplo cosas de este estilo, y en 3 dimensiones pues serían cosas de este estilo, ¿vale? Algo así, que más que un problema métrico es un problema con vectores, entonces lo hemos pasado a los vídeos con vectores, échale un vistazo si quieres, y también tendríamos aquí pues todo el asunto de los tetraedros. Entonces un tetraedro, te recuerdo que no es ni más ni menos que una pirámide, ¿vale? Una figura con 4 caras, que si te dan los 3 vectores es muy sencillo calcular los volúmenes, el volumen del tetraedro. Tampoco sería difícil el área, pero bueno, en general el volumen. A partir de ahí, cálculos de puntos simétricos, ya vimos cómo calcular un punto simétrico P' respecto de un punto A, ¿vale? O al revés, el punto simétrico es aquel que está a la misma distancia de aquí que de aquí, pero en la misma línea. Pero ahora mismo podemos calcular también, pues por ejemplo, punto simétrico respecto de una recta, por poner un caso. Podemos calcular, por ejemplo, punto simétrico respecto de un plano, por poner, pero con la misma estrategia pues podríamos calcular una recta simétrica, si esta es R, una recta simétrica R' respecto de otra. Podríamos calcular una recta simétrica respecto de un plano, ¿vale? Imagínate algo así, R y R', o incluso podríamos calcular un plano simétrico respecto de otro. Si tuviésemos aquí un plano pi, podríamos calcular un plano simétrico respecto de otro, ¿vale? Algo de este estilo. Fíjate que en 2 dimensiones todo es muy sencillo porque solo tendríamos esta opción y como mucho esta de aquí, nada más. Y en 3 dimensiones pues hay un montón de casuísticas distintas, tenemos más elementos para jugar y eso que solamente estamos con cuestiones lineales, ¿vale? Fíjate que tenemos solamente puntos, rectas y planos. Vamos a mencionar también brevemente las proyecciones ortogonales. Pues proyección ortogonal, ya sabes, en 2 dimensiones, que era, digamos, la sombra que hace el sol sobre una superficie, pero también, claro, cuando tenemos una recta, podemos proyectarla de forma ortogonal sobre un plano, por ejemplo. Entonces, ya no solamente es lo que teníamos al principio, que tenemos proyecciones, si te acuerdas, de un vector frente a otro, por ejemplo, cosas de ese estilo. Ahí tendrías un vector, ahí tendrías otro, y proyectas de forma ortogonal sobre el suelo, ¿vale? Algo de ese estilo. Ahora mismo tendrías ya otro montón de elementos más
y ese tipo de proyecciones no dejan de ser sombras, a fin de cuentas, pero ya podemos proyectar un montón de objetos sobre otros. Y por último, una de las partes que no suelen aparecer en este curso, pero creo que son muy interesantes, son otro tipo de superficies para que veas que todo lo que hemos hecho aquí es una parte muy básica. Tan básica como que hemos dejado la superficie esférica para un vídeo aparte, ella sola. Es muy sencilla y te podrás saltar este vídeo porque no va a hacer falta seguramente, pero claro, a partir de la superficie esférica podemos tener, por ejemplo, un paraboloide de revolución, que es algo así como esto, no sé para qué voy a hacer eso con línea punteada. Podemos tener, por ejemplo, pues yo qué sé, no me voy a esforzar mucho ya en hacer dibujos muy elaborados, ya lo haremos en GeoGebra, pero ahí tienes, por ejemplo, un elipsoide de revolución, que es la versión más completa de la esfera. No voy a dibujar el hiperboloide, pero sería algo así, en 3 dimensiones. Bueno, se puede intentar hacer algo de este estilo para que se vea más o menos de qué va este asunto, ¿vale? Algo así. Y estas son las figuras, digamos, que vienen básicamente de las cónicas. A partir de ahí se puede hacer cualquier figura en 3 dimensiones, con lo cual imagínate hasta dónde se podría extender estos temas. Empieza a intersecar rectas, planos, esferas, cualquier tipo de figura extraña. Empieza a buscar distancia entre un punto y una esfera, distancia entre un punto y un paraboloide. Es decir, toda la parte de la geometría que ves en estos temas es una geometría relativamente básica y cuando la controlas bien puedes empezar a ampliar mogollón. De hecho, es más, y solamente para hacer este comentario, si quieres echar un vistazo a los elementos de Euclides, incluso con todo lo que hemos planteado por aquí, todo lo que estamos haciendo aquí es geometría euclidiana. Entonces, ¿qué es geometría euclidiana? Pues básicamente es geometría plana. ¿Y eso qué significa? Pues significa, por ejemplo, que en la geometría plana en general, todos los triángulos suman 180 grados, suman pi radianes. Significa que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta, como ya sabes, pero podemos tener otro tipo de geometrías, no digo objetos, digo geometrías, es decir, que tu espacio de partida sea, por ejemplo, una esfera. Y en una esfera ya las cosas cambian mogollón. Aquí los triángulos, como están así medio curvados, la suma de los ángulos ya no suma 180 grados y además la distancia más corta entre 2 puntos es una línea curvada, ¿vale? Ya no es una línea recta, sino que tienes que ir bordeando por una curva porque no puedes entrar por dentro. Tenemos geometrías hiperbólicas, tenemos geometrías de todos los tipos distintos y como digo, esto no es que sea una esfera dentro de un espacio plano, sino que el propio espacio es una esfera. De hecho, lo que tenemos aquí en la Tierra, cuando paseamos de un punto a otro, realmente la distancia más corta entre 2 puntos no es una línea recta. Nos parece una línea recta, pero la línea es curva. Estamos siempre paseando y trabajando con geometrías esféricas. Claro, esto ya sería un nivel muy superior. Aquí entraríamos en cuestiones, por ejemplo, de la relatividad general de Einstein y cosas así, bastante superior. En estos temas nos centraremos nada más que en geometría plana y daremos unos poquitos apuntes con elementos no planos dentro de geometrías planas. Con todo eso tenemos ya la introducción. En el siguiente vídeo pasaremos a ver ángulos entre los distintos objetos geométricos. Como siempre digo, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el próximo.